estamos ante un México dividido, ¿no? Aquellos que dicen no hay nada que celebrar y aquellos que dicen tenemos que celebrar. Realmente yo creo que no habría mucho que celebrar, ¿no? Porque a estas alturas seguimos con las mismas demandas, la misma intolerancia, la misma incomprensión, las autoridades viendo para otro lado. Lo que tenemos que hacer en estos festejos es aprovechar los modelos creativos y de combate que ellos nos legaron. Pero precisamente son las costumbres y las tradiciones, el vínculo con nuestra identidad, lo que nos mantiene vivos. Lo que no creo que debemos hacer es vanagloriarnos en eso, es utilizarlo de una manera ni política ni publicitaria. Lo que se está haciendo es crear una pantalla de humo que evita que los mexicanos nos cuestionemos. Hay un libro de Freud que se llama Recordar, Repetir, Reelaborar, donde él habla de la importancia de estar recordando todo el tiempo la historia para no repetirla. Creo que nosotros desearíamos hacer más que una fiesta o una pachanga o un mitote exclusivamente, dedicarnos a reflexionar, a pensar, a recordar nuestra historia, a darle una resignificación para poder, en torno a eso, asumir nuevos derroteros, nuevas actitudes, nuevas formas de relación que nos permitan avanzar en ese proceso que comenzó con el fenómeno de la independencia. En el caso del centenario y el bicentenario que tenemos ahora, estamos recordando tiempos muy difíciles y dolorosos, no muy diferentes de los que estamos viviendo ahora. En aquellos momentos, la situación llegó a ser tan insostenible que hubo un movimiento popular de protesta y de levantamiento contra la que se dio en llamar el mal gobierno, ¿no? Este movimiento fue conducido por ciertos líderes excepcionales, valerosos, no perfectos desde luego, no esas imágenes que nos dan en la escuela primaria, pero sí gente que se atrevió y que pudo dirigir a otros. Necesitamos celebrar el pasado, porque a pesar de que digamos que nos encontramos en una situación en la que es necesario cambiar muchas cosas y necesitamos pensar en la vida emocional de nuestros co-ciudadanos y compatriotas, que tenemos que hacer muchas más cosas que se acerquen al lado de la salud y no al lado de la patología, que tenemos que hacer más cosas que nos hagan creativos y menos problemáticos. También es cierto que hay muchas cosas que celebrar. La identidad de un individuo, la identidad del mexicano, está determinada por siglos de historia y es necesario recordarla, asimilarla, integrarla, pero por supuesto también sin engañarse, sin idealizar, sin devaluar. Me parece que lo que sucede ahora es que ha habido tanto tiempo de idealización que en este momento la realidad ya no permite ver esos ideales, sino que está dejando ver con mayor apertura la violencia, la inseguridad, como que son temas que ya no pueden ocultarse. Y eso quizá lleva a sentir que hemos sido engañados todo el tiempo y a desconfiar de nuestra propia historia. Porque, por ejemplo, Miguel Hidalgo y sus seguidores y continuadores, ellos lucharon contra la corrupción de la Nueva España. Después, también durante la Revolución, se hizo una guerra contra la corrupción y contra la impunidad del régimen de Porfirio Díaz. Pero los verdaderos protagonistas de ese movimiento fueron los grupos surgidos del pueblo que venían detrás de ello. Y lo que recibieron en reacción fue una represión
absolutamente brutal. La imagen del padre Hidalgo marchando al frente de sus gentes con el estandarte de la Virgen de Guadalupe es un ícono del valor con el que ellos se manifestaron, y es parte de lo que hay que recordar. También hay que recordar que los masacraron, que los aprisionaron, que los fusilaron, que les cortaron la cabeza y les exhibieron en los 4 extremos de la Lóndida de Granaditas. Eso también es historia. Abrir este dolor no es por la hazaña de sacarlo, sino es para entenderlo y darle un nuevo sentido, darle una nueva actitud a la vida y poder retomar una postura constructiva. Eso nos lo preguntan nuestros pacientes todos los días. ¿Qué sentido tiene estar recordando las cosas tristes que me pasaron, los sufrimientos de mi infancia, lo que no tuve, lo que viví anhelando sin encontrarlo? ¿Para qué? ¿Para qué regodearse en el sufrimiento? Debemos recordar juntos, como sociedad, como comunidad. Desde el psicoanálisis, una de las fuentes de conocimiento para la realización de nuestra actividad profesional es el recordar, ¿sí? Es el recordar, es el que nos lleve a reflexionar, que nos lleve a pensar, que nos lleve a no cometer los mismos errores. Hay un dicho que dice, el que no recuerda su pasado no puede mejorar su presente, ¿sí? Entonces, nosotros claro que debemos de celebrar, debemos de tener una actitud de recuerdo de las gestas heroicas, de los objetivos que tuvieron nuestros próceres, tanto de la independencia como de la revolución, ¿sí? Para que ahora nosotros también podamos tener un plan de mejoría de nuestra nación. Porque el inconsciente, las situaciones traumáticas, ¿sí?, se repiten y se repiten y se vuelven a repetir, ¿sí?, como una manera de ver si las podemos resolver, ¿sí? Es una cosa que Freud le llamó la compulsión a la repetición, que es básica en toda neurosis. Si en la actualidad sigue o ha aumentado la corrupción y la impunidad y la violencia y el narcotráfico y el crimen organizado y el mal gobierno y la mala administración en todos los órdenes, entonces es responsabilidad de los mexicanos actuales. Si la lucha no ha terminado, si no se han resuelto los conflictos por los que inició, inconscientemente se tiene que resolver. O sea, yo no termino o no estoy tranquilo hasta que eso se ha cumplido. Tenemos una historia mutilada, tenemos una historia distorsionada y al mismo tiempo, bueno, está toda esta necesidad de los héroes. Aquello de tener que mostrar a nuestros héroes nacionales hasta muertos, ¿no? Me parece algo grotesco, ¿no? Me parece algo hasta perverso, enfermo. A lo mejor porque soy psicoanalista y me ocupo mucho de la enfermedad mental. Pero el recuerdo de los héroes de la independencia no son sus huesos, ¿no? Es decir, los seres humanos somos mucho más que el desecho que dejamos atrás cuando nos vamos, ¿no? Lo que debemos conmemorar, recordar y conservar como ejemplo es el espíritu de estas gentes, no sus despojos. Para mí lo que me preocupa es que la celebración se utilice de una manera maníaca para no ver la realidad de lo que pasó y de lo que está pasando. ¿Qué celebramos? ¿Qué son actualmente los símbolos patrios para nosotros? Pues son el motivo de pintarnos la cara de verde, blanco y rojo, a veces hasta con un escudo en medio, en la nariz, para festejar que vamos a ir al Mundial. De repente ganamos en fútbol y todo el país baila y se sonríe y todo, no hay quien no esté contento, y le dieron una probadita. ¿Qué sucedería si nos fuera bien todo el tiempo? El hecho de que algunas de las metas que nos hemos propuesto como país no se logren
y que tengamos siempre, porque esa es otra característica que nos pertenece, ¿no? Que siempre tenemos una justificación de por qué no se pudo algo, ¿no? El hecho de que a veces encontremos estos elementos no quiere decir que algunas de las que sí se han logrado deben de pasar desapercibidas. Yo sí creo que el recordar y el celebrar ciertas cosas es sumamente importante. A mí me parece que una de las grandes virtudes que tuvo el psicoanálisis desde su inicio fue precisamente el énfasis en las experiencias muy tempranas, ¿no? O sea, todos nosotros vivimos una serie de experiencias y estas experiencias nos fueron formando. De algunas de ellas nos dimos cuenta y de algunas otras no nos dimos cuenta. Es lo que se llama inconsciente, ¿no? Y está ahí y opera para todos nosotros, y es importante pues entender nuestro pasado individual, como es importantísimo también entender nuestro pasado social como país, etc. Entonces es muy importante el poder cada tanto pararte a reflexionar, a repensar la historia y a repensar también la historia nacional, para ver cómo es que llegamos a esta situación actual. Para saber cómo llegamos a esta situación actual tenemos que reflexionar sobre el pasado y en ese sentido poder vislumbrar hacia el futuro, aprender del pasado para poder ver hacia el futuro.